Todos estos maestros tienen algo en común: una sola Torah, un solo Dios, y son parte de un solo pueblo. Lo que hace único a nuestro maestro en común, a Rabbi Josué de Nazaret, en este caso, en estos 12 dichos, es lo siguiente, y creo que esto dice mucho de la grandeza de Josué como maestro, como líder. Así que es una falacia, así de claro, así de sencillo, decir en este caso, por ejemplo, que Josué plagió a Rabá. ¿Pudiéramos decir nosotros lo inverso? Como ellos nos atacan a nosotros y nos dicen, ustedes plagiaron, Josué plagió, ¿podemos decir nosotros con evidencia lo mismo? Rabbi Yosef, Rabbi Meir, Rabá, ellos plagiaron a Josué, ¿podemos decirlo? La respuesta te la voy a dar al final. No te apartes de la pantalla, por favor. Se dice que estos 12 dichos ya fueron dichos anteriormente y que Josué simplemente lo que ha hecho es un plagio. ¿Será verdad? Dice Josué de Nazaret. Sean sus palabras sí cuando sea sí, no cuando sea no. Todo lo que se añada a esto es malo. En el Talmud, en el tratado Bava Metzia, está dicho a nombre de Rabbi Yosef, hijo de Rabbi Yehuda ben Ilai, que tu sí sea verdadero y tu no sea verdadero. ¿Qué dicen los críticos de la mesianidad de Josué? Dicen claramente, Josué ha copiado, o quizás sus discípulos han puesto en boca de Josué un dicho que ya es conocido en el judaísmo. Aquí tienes la evidencia. Rabbi Yosef, hijo de Rabbi Yehuda, ha dicho esencialmente la misma idea, la misma enseñanza. Para tu información, Rabbi Yosef, hijo de Rabbi Yehuda ben Ilai, vivió en la última mitad del siglo II, más de 100 años después de Josué de Nazaret y sus primeros discípulos. Por lo tanto, Josué de Nazaret no ha plagiado, así que no te dejes llevar por la cita fuera de contexto, la cita anacrónica. ¿Estás entendiendo, estimado? Josué de Nazaret dijo, cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ha establecido en su mente, entiendes, en su corazón, una unión íntima, ilícita con ella. ¿Qué dicen los críticos de Josué de Nazaret? Ya un rabino lo dijo. Rav Sheshed dijo en el Talmud de Babilonia, fue registrado en el tratado Berajot, página 24a. Rav Sheshed dijo, cualquiera que contemple, que mire el dedo pequeño de una mujer, se considera como si éste estuviese contemplando las partes privadas. Rav Sheshed vivió a finales del tercer siglo y a inicios del cuarto siglo, prácticamente 300 años después de Josué. Otro dicho de Josué de Nazaret: si ustedes aman únicamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿Acaso los desvergonzados no aman a quienes los aman? Ustedes sean íntegros, como su Padre Celestial es íntegro. Ya tenemos ese dicho. Abba Shaul, registrado en el Talmud, en el Tratado Shabbat, página 133b, dijo algo similar. Dijo, tienes que ser similar al Todopoderoso. Como Él es compasivo y misericordioso, tú tienes que ser compasivo y misericordioso. Abba Shaul vivió cerca del año 110 de la era común y el 170, más de 100 años después de Josué de Nazaret. Así que en términos de registro históricos, Josué fue primero que Abba Shaul. Josué de Nazaret dijo, cuando rueguen, no multipliquen las palabras. Esto está escrito en el texto hebreo de Mateo. El texto en griego de Mateo puede ser un tanto diferente. Quiero que lo tengan presente. Y Josué dijo, respecto a la tefilá, a la oración, cuando rueguen, no multipliquen las palabras, como hacen los sectaristas, quienes piensan que por la multitud de palabras serán escuchados. Ustedes no imiten a estos sectaristas, porque vuestro Padre Celestial conoce sus palabras antes de que le pidan. Pues ya lo tenemos en nuestra literatura, como si el Talmud
fuese únicamente la literatura del judío rabínico. No, el Talmud es parte de la literatura de todo el pueblo de Israel. Es nuestra herencia, seamos judíos rabínicos o no. Tanto el Talmud como los rollos del Qumran, todo esto es literatura que le pertenece a cada uno de los miembros del pueblo de Israel, estemos de acuerdo o no con lo allí registrado. Pero todo, las enseñanzas de Yehoshua, los escritos de Ben Sira, los escritos del Qumran, pues bien, te dicen, como decía, en nuestra literatura, en nuestro Talmud, en el Tratado Berajot, página 61a, Rabbi Meir dijo, las palabras de uno, o sea, del orante, siempre deben ser pocas ante el santo bendito sea, como está dicho en Eclesiastés, no te apresures con tu boca y no dejes que tu corazón se apresure a pronunciar una palabra delante de Elohim, porque Él está en los cielos y tú en la tierra. Por lo tanto, sean pocas tus palabras. Es muy similar a la enseñanza de Josué que acabamos de leer, ¿cierto? Pues resulta que Rabbi Meir vivió cerca del 139 al 163 de la era común, más de 100 años después de Josué. Josué de Nazaret dijo, si perdonan a otros sus iniquidades, su Padre Celestial también les perdonará a ustedes sus iniquidades. ¿Qué dicen ciertos críticos de la mesianidad de Rabbi Josué? Que ya lo tenemos escrito en el tratado Rosh Hashanah, página 17a. Ravá dijo, ¿cuáles pecados perdona el Todopoderoso? Los pecados de aquel o de aquella persona que pasa por alto los pecados cometidos contra él. En efecto, el mensaje es el mismo. La cuestión es que Rabá vivió más de 200 años después de Josué de Nazaret, específicamente a finales de el año 200 de la era común hasta a mediados del año 300. Josué y su dicho antecede por mucho tiempo al dicho de Rabá. Así que es una falacia, así de claro, así de sencillo, decir en este caso, por ejemplo, que Josué plagió a Rabá. ¿Pudiéramos decir nosotros lo inverso? Como ellos nos atacan a nosotros y nos dicen, ustedes plagiaron, Josué plagió. ¿Podemos decir nosotros con evidencia lo mismo? Rabbi Yosef, Rabbi Meir, Rabá, ellos plagiaron a Josué. ¿Podemos decirlo? La respuesta te la voy a dar al final. No te apartes de la pantalla, por favor. Pasamos al otro dicho. Josué de Nazaret dijo, fíjense en las aves de los cielos. No siembran, ni ciegan, ni acumulan tesoros, pero el Padre de ustedes las alimenta. ¿No son ustedes más preciados que las aves? En la Mishnah, en el tratado Kiddushin 4:14, Shimón ben Elazar dijo, ¿has visto un animal o un ave con una profesión? Sin embargo, tienen un sustento sin angustias. Ellas fueron creadas para servirme, mientras que yo fui creado para servir a mi amo. Por lo tanto, seguramente mi sustento diario lo he de tener sin angustias. Resulta que Simón ben Elazar vivió en el segundo siglo de la era común, más de 100 años después de Josué. Sigamos. Josué dijo, si el Todopoderoso viste al rastrojo que queda tras la siega, que hoy está fresco y mañana seco y lo arrojan al fuego, por supuesto que los vestirá a ustedes el Todopoderoso. No sean gente de poca firmeza o de poca fe. Por lo tanto, si el Todopoderoso se ocupa de ustedes, no se angustien diciendo qué comeremos o qué beberemos. Por todas estas cosas se preocupa el vulgo, pero el Padre de ustedes ya sabe que necesitan de estas cosas. Ya lo dijo Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dijo en el Talmud Babli, tratado Sotá 48b, cualquiera que tiene pan en su canasta y dice, ¿qué comeré mañana? Es de los que tienen poca fe o poca firmeza. Rabbi Eliezer vivió a finales
del primer siglo y a inicios del segundo siglo, es decir, posterior a Yoshua de Nazaret. Yoshua de Nazaret dijo: no juzguen y no serán juzgados. Con la severidad que juzguen serán juzgados, y con la medida que midan serán medidos. Rabbi Abin dijo: todo el que juzga a su compañero será sentenciado primero. Entiéndase, por el creador, por el hacedor. Tratado Talmúdico, Rosh Hashanah, página 16b. Rabbi Abin vivió en el siglo IV de la era común. Sigamos. Rabbi Joshua dijo: ¿por qué ves la astilla en el ojo de otra persona y no ves el tronco que está en tus ojos? ¿Cómo puedes decir a otra persona: espera un momento y saco la astilla de tus ojos, cuando el tronco está en tus propios ojos? ¿Qué dicen algunos críticos de Joshua? Ya lo dijo Rabbi Tarfón en el Tratado Talmúdico Arajim, página 16b. Me sorprendería si hubiera alguien en esta generación que pueda recibir amonestación. Pues si alguien amonesta diciendo: quítate la astilla de entre tus ojos, el otro le diría: quita el tronco de entre tus ojos. Evidentemente, Joshua no pudo copiar o plagiar a Rabbi Tarfón, porque éste vivió a finales del primer siglo e inicios del segundo siglo. Pasamos a otro dicho. Joshua de Nazaret dijo: felices los compasivos, porque recibirán compasión. Pero Rabbi Gamliel, hijo de Rabbi Yehuda Anasí, dijo: el que tenga compasión con las criaturas recibirá compasión del cielo, entiéndase, del Todopoderoso. Así está escrito en el Tratado Talmúdico Shabbat, página 151b. Resulta que Rabbi Gamliel, hijo de Rabbi Yehuda Anasí, vivió en el tercer siglo de la era común. Evidentemente, Joshua no pudo plagiar el dicho de Rabbi Gamliel. Pudiésemos decir lo opuesto, que Rabbi Gamliel plagió el dicho de Joshua. Al final te doy mi opinión. Otro dicho más: cuando hagas tu justicia social, o sea, tu sedaká, que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha, para que tu justicia social, tu sedaká, quede en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te premie. Dicen los críticos, Rabbi Elazar ya lo dijo: el que realiza sedaká en secreto es más grande que el propio Moshe Rabbenu, Baba Batra, página 9b. Resulta que Rabbi Elazar vivió a inicios del siglo II. Evidentemente, Rabbi Joshua no plagió a Rabbi Elazar. Llegamos ahora quizás al dicho más crítico acerca de la regla de oro. Todos sabemos que Joshua dijo: todo lo que quieran que los demás hagan por ustedes, así también hagan por ellos. Lo repito, en positivo: hacer. Todo lo que quieran que los demás hagan por ustedes, así también hagan por ellos. En el Talmud de Babilonia, en el Tratado Shabbat, página 29b en adelante, se atribuye a Hillel, quien vivió un siglo antes de la era común, hasta inicios del primer siglo de la era común. Se le atribuye a este maestro Hillel el siguiente dicho, como lo pueden ver en pantalla: lo que desprecias, no lo hagas a tu compañero. O lo que no quieres que te hagan a ti, no se lo hagas a tu compañero. Pero resulta que existe otro tratado rabínico llamado Avod de Rabbi Natán, en el que este mismo dicho atribuido a Hillel se le atribuye en su lugar a Rabbi Akiva. Y resulta que Rabbi Akiva vivió mucho después, como un siglo después de Hillel. Rabbi Akiva vivió entre el año 40 al 134 de la era común. La pregunta es, ¿cuál de los dos? La mayoría pues dice Hillel es el autor del dicho. En muchos casos, para contrarrestar a Joshua o para exponerlo como alguien que plagió la enseñanza de Hillel,
Pese a que Yehoshua lo dice en positivo, repito, lo que quieras que hagan por ti, hazlo a los demás. Y en este caso, el dicho talmúdico es expresado en forma negativa. Lo que no quieres que te hagan, no se lo hagas a los demás. ¿Quién es el autor? Hillel o Rabbi Akiva. Según la evidencia histórica, es Rabbi Akiva, no Hillel. Rabbi Akiva, quien nació en el año 40 y murió en el 135. ¿Por qué digo esto? Porque el Talmud Babli, el Tratado Shabbat, por ejemplo, aunque sí es mucho más conocido que el Tratado Rabínico Avot de Rabbi Natán, el Talmud fue finalizado entre los siglos 6 al 8 de la era común, o sea, 700 años después de la vida de Hillel. En efecto, es posible que se haya preservado oralmente y de forma escrita la enseñanza de Hillel y luego recopilada, transmitida en el Talmud 700 años después de Hillel, pero resulta que Avot de Rabbi Natán, este otro escrito, fue realizado en el siglo III, conjuntamente, aproximadamente en la misma fecha de la Mishnah. Y en Avot de Rabbi Natán, el dicho, no hagas con los demás lo que no quieres que te hagan a ti, se le atribuye a Rabbi Akiva. Así que lo más probable es que Rabbi Akiva sea el autor de este dicho y no Hillel. Pero aún así, ¿quién realmente es el autor de este dicho, de esta regla de oro, pero expresada en forma negativa? Lo que no quieres que te hagan a ti, no se lo hagas a los demás. Señores, en la historia de Israel, aquí está la evidencia. Ni Hillel, ni Rabbi Akiva. Lo comparto en pantalla. Nada más y nada menos que Tobías, o en español, Tobías, quien vivió mucho antes de Hillel, en el año 200 antes de la era común. Dijo Tobías, lo que no quieras para ti, no lo hagas a los demás. Aclaro, esto es dentro del mundo de Israel, porque en otros círculos, en otras etnias, ya había sido expresado este principio de regla de oro mucho antes, inclusive de Tobías. Pero mientras Tobías puede ser identificado como el maestro más antiguo del pueblo de Israel que transmitió esta regla de oro en forma negativa, Yehoshua de Nazaret queda, según la evidencia escrita, como el maestro más antiguo de Israel que transmitió la regla de oro en su forma positiva. Entiéndase, todo lo que quieras que los demás hagan por ti, hazlo también a ellos. Conclusión hasta aquí. La evidencia escrita apunta a la siguiente dirección: a la originalidad, autenticidad de Yehoshua de Nazaret y estos dichos. Preguntaba anteriormente, ¿podremos decir entonces nosotros que el resto de los 12 maestros mencionados plagiaron a Yehoshua, ya que evidentemente Yehoshua es el maestro más antiguo? Mi respuesta a esto es no. Al menos yo, Abdiel, no juzgaré a los 12 maestros presentados de la misma forma en que algunos en tiempos recientes, desenfrenados por criticar todo lo que tenga que ver con Yehoshua de Nazaret, con algún tipo de complejo de inferioridad religiosa, han caído en ridiculeces como estas, de hablar incoherencias diciendo, Yehoshua copió al dicho del rabino X. Señor, tómate un poquito más de tiempo y analiza el contexto histórico, analiza las fechas, para que no hables de forma insensata, para que no hagas el ridículo en público. Yo voy a decir lo siguiente: cuando se contextualizan todos estos textos, los dichos de Yehoshua, los dichos de otros rabinos en la literatura rabínica, cuando yo, Abdiel, contextualizo todo esto, mi conclusión es la siguiente: todos estos maestros tienen algo en común: una sola Torah, un solo Dios, y son parte de un solo pueblo.
y comparten la literatura en común. O sea, tenemos ya 4 cosas que comparten todos estos maestros, Yoshua de Nazaret y el resto: Torá, Dios, pueblo, literatura ancestral. Por lo tanto, es obvio, es razonable que existan similitudes en los dictámenes o en las conclusiones filosóficas de estos maestros, inclusive conclusiones halágicas. Es obvio, porque tienen mucho en común. Estoy seguro que alguno pudiese decir: bueno, perfecto, Abdiel, pero en todo caso, hemos visto, tú mismo has compartido que Yoshua no es único en sus dichos. ¿Por qué? Porque mira, has evidenciado que existieron otros maestros, sí, después que él, Yoshua, pero existieron otros maestros que llegaron a las mismas conclusiones. Así que Yoshua no es este ser único, este rabino único en la historia con sus enseñanzas. Respecto a ello, y para concluir, me gustaría decir lo siguiente: lo que hace único a nuestro maestro en común, a Rabbi Yoshua de Nazaret, en este caso, en estos 12 dichos, es lo siguiente: que mientras estos 12 dichos tan trascendentales, tan verdaderos, tan judíos, se encuentran en una sola persona, en él, en un solo rabino, en Yoshua de Nazaret, por otra parte, requerimos de 12 rabinos que vivieron después de él para poder, ¿cómo se dice?, reunir estos 12 dichos que encontramos en la boca de Yoshua de Nazaret. Y creo que esto dice mucho de la grandeza de Yoshua como maestro, como líder espiritual del pueblo de Israel, en tiempo pasado y en tiempo presente. Espero, estimados, que esta enseñanza, que esta reflexión, que estos análisis sirvan para afianzar aún más nuestra firmeza en nuestras convicciones, en lo que creemos, en lo que decimos que es verdad. Espero que sea de beneficio para cada uno de ustedes. Todo esto que yo he hablado ha sido una pizca nada más de lo que se encuentra ya registrado, editado, publicado en el libro Crónicas de Josué, una traducción del hebreo al español de Mateo en hebreo, con comentarios, con apéndices que les ayudan a comprender el contexto de los textos, de las expresiones idiomáticas y demás. Todo esto que hemos analizado ya se encuentra en el texto, así que te animo, si te gusta el análisis serio, no simplemente leer por leer y sacar una cita de contexto y decir en el Mateo capítulo tal, verso tal, dice esto. No, analizarlo en contexto, que te sirva para fortalecer en que Yoshua es el Mashiach, en que hay verdad en sus palabras. Te animo a que adquieras el libro Crónicas de Yoshua. Por supuesto, también encontrarás otra literatura que te ayudará en tu crecimiento espiritual. Sin más, entonces me despido y será hasta muy pronto.